En este video te voy a enseñar a cómo obtener el coach en GTA V Online como parte del evento navideño del juego. Ahora, esto se va a dividir en dos partes. El primero sería los requisitos y las recomendaciones que en teoría deberías cumplir para que puedas obtener a ese Grinch. El segundo sería mis comentarios sobre mi experiencia al hacer ese evento. Y también les voy a dar una recomendación importante que también yo creo que les va a servir. Lo primero, los requisitos y las recomendaciones que en teoría tienes que hacerlo. El primer punto es de que ese evento se puede generar en cualquier sesión, pero con 2 o más jugadores. Mi recomendación sería hacerlo con otro amigo para que tengas el 50% de posibilidad de que te aparezca ese Grinch. Y si solo uno quiere tener el 100% de posibilidad, la otra persona tiene que estar encima de un auto para que no le ataque a él y te ataque a ti. El segundo punto es de que por lo menos los dos hayan estado unos 48 minutos de la vida real o un día en el juego. El tercer punto importante es de que obviamente estén en lugares abiertos, no cerrados, para que el Grinch tenga espacio para poder escaparse al final, y llevar dinero tanto en la mano como en el banco, más de $10,000. Por ejemplo, pueden tener cientos de miles de dólares a mano y millones en el banco. Igual cuenta como más de 10,000 obviamente. Eso sería como último punto importante. Ahora, como información también importante obviamente, es de que cada vez que el Grinch ataque a un jugador va a pasar 20 minutos para que aparezca de nuevo con otra persona. En resumen, si quieres conseguir rápidamente a ese Grinch, en teoría, lo que tienes que hacer, como he visto en otros videos, es de que tienes que estar frente a la otra persona y esperar a que a uno de los dos le ataque el Grinch, en un lugar abierto obviamente. Y dentro de esa lógica, en unos 20 minutos al primero le tendría que atacar, y en otros 20 minutos volvería a aparecer el coach para atacar a la siguiente víctima. Pero no siempre es así, es un poco más complejo. Y aquí les voy a comentar desde mi experiencia cómo pude obtener ese Grinch. Más antes estaba intentando caminar por la ciudad en lugares abiertos en una sesión pública. Obviamente había más de 10, 15 jugadores en el juego y pues no me aparecía esa criatura, a pesar de haber pasado más de 48 minutos. Supongo que era porque había más jugadores. Luego contacté con un amigo para que me ayudara a hacer ese evento, pero aún así no funcionó, ya que pasó como media hora y no pasaba absolutamente nada. Aparte que mi amigo estaba en el coche para que no le ataque al Grinch y solo a mí, que estaba afuera, y aún así no pasaba nada. Aunque supongo que tenía que haber esperado 48 minutos en el juego, pero mi amigo ya se quería ir más antes y pues desistió en eso. Como última opción tenía simplemente no esperar a que me apareciera y buscar una sesión pública, obviamente con menos jugadores. En ese caso solo había de 10 a 15 jugadores como máximo. Y pues ahí me puse un límite, por lo menos estar una hora en esa sesión, obviamente haciendo los eventos momentáneos de la ciudad dentro de una sesión pública. O sea, ir a tirotearme con otros jugadores, porque así son los eventos generalmente. Y pues ahí obviamente me distraje, con un solo jugador me estaba disparando. También, si no me equivoco, entregaba los carros que me aparecía al muelle. Al final, poco a poco los jugadores se iban disminuyendo y también temía de que me quedara solo y haya sido para en vano toda esa sesión. Y al final me quedé con una persona y también casualmente apareció un evento en donde tenía que esquivar a los coches para ganar puntos y al final dinero. Y pues dentro de mi lógica dije, bueno, hasta ahora no me aparece, seguramente tengo que participar en este evento para que tenga más posibilidades de que me aparezca el Grinch más adelante. Participé y gané al final, y después no pasaba absolutamente nada, y ahí ya temía de que se fuera ese jugador, y al final sí lo hizo. Bueno, creí que lo hizo, porque no me aparecía en la sección de jugadores activos. Mi única esperanza era de que, como era una sesión pública, como no me aparecía la notificación de que estaba solo, pues pensé que se iban a unir otros jugadores más, y me puse a caminar al fin y al cabo. Y me metí por un parque con árboles, y ahí seguía caminando pensando que ya fue, hasta que de la nada escuché una risa y me sorprendió. Me sorprendió ese maldito coach que tanto le estaba esperando para obtener su traje. Y pues esa criatura me robó unos $10,000 después de tumbarme. Por eso les decía que tanto en banco como en mano tiene que tener más de esa cantidad de dinero. Y ahí, una vez que me levanté, me puse a perseguirlo. Pero como se estaba alejando, le empecé a disparar, hasta que al final sí le eliminé. Pensé que sería más difícil darlo de baja, pero fue fácil. Y pues ahí estaba tumbado el Gotch, y ahí pude obtener unos $35,000, que con la diferencia que me robó, 25,000 sería la ganancia. Y pues a última instancia de suerte pude obtener ese traje. El aprendizaje de eso es de que no se lo esperen, por así decirlo, o traten de hacer actividades de la ciudad y no estén esperando o enfocándose sí o sí en el Gotch, porque sentía que cada vez me enfocaba en eso no lo obtenía.
hasta que me sorprendió. Solo hagan sus actividades de la ciudad, no se lo esperen, entre comillas por así decirlo, porque tal vez pienso que el juego detecta que solo quieres obtener eso y ya está. Obviamente busquen sesiones donde hayan menos de 15 jugadores, no de 30 o de 27, porque ahí sí ya es más difícil obviamente, para que al final se reduzca ese número, creo yo, porque me pasó en mi caso como acaban de ver. También pienso que me apareció el Grinch porque éramos 2 jugadores. Más antes les decía que estaba solo, pero sin embargo la sección donde se ve esa lista estaba bugueado, no me aparecía, pero si se dieron cuenta me aparecía el número 2, lo cual significa obviamente el número de personas que está en la sesión. Como él no estaba en la ciudad por algún motivo, ni siquiera se puso modo fantasma, pues me apareció ese mono azul poco después, lo cual quiere decir que hay algo de cierto de que se tengan que quedar 2 jugadores en una sesión para que tengan más posibilidades, siempre y cuando estén haciendo sus cosas. Aunque también en una sesión pública moderadamente llena te puede tocar a los 5 o 10 minutos, si tienes suerte obviamente. Creo que ese evento para mí fue el más difícil, la verdad. Pero en todo eso hay persistencia y algo de suerte. Y pues ese traje me lo pude poner en mi armario de ropa, en la parte de indumentaria y festivos. También pueden ver ese traje en las tiendas de ropa por la ciudad. Simplemente se acercan a la cajera, buscan eso, indumentaria, festivo, y está, se van a poder colocar ese gran traje, que tanto en mi caso me costó. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video y sobre todo que en parte les haya servido tanto los requisitos que se tienen que hacer en teoría como también mi experiencia, que espero que genuinamente les sirva. Muchas gracias por llegar hasta el final, felices fiestas y nos vemos en el siguiente video. Adiós.